En este video aprenderemos paso a paso los diferentes tipos de desgastes que se van dando en los elementos principalmente metálicos. Juntos recorreremos por cada uno de los tipos de desgastes, iremos viendo también con la ayuda de buenas imágenes de buena calidad cómo es que se pueden notar estos desgastes y, más importante aún, cómo es que se origina y cuál es la manera técnica en la que podemos llamar. Comencemos con el primer tipo de desgaste. Este de aquí se define como la fricción constante entre dos elementos con un movimiento y también como una acción de corte, ¿no? Se define como una acción de corte. Principalmente podemos encontrarlo en engranajes y también en superficies que se encuentran constantemente que se encuentran en deslizamiento. Por ejemplo, aquí estamos hablando del desgaste abrasivo. Este desgaste cuenta con dos tipos. Principalmente tenemos que es el de dos cuerpos y también el de tres cuerpos. El de dos cuerpos se define como una acción de corte del material a través de una superficie más suave, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta pequeña imagen de apoyo o video, perdón, tenemos aquí una vista microscópica de la superficie. Y entonces una superficie no es perfectamente plana, no es perfectamente lisa, sino de que tiene pequeñas rugosidades, incluso ahí pequeños desniveles. Y entonces el contacto entre ambos es lo que ocasiona este tipo de desgaste, ¿no? Desgaste abrasivo entre dos cuerpos. Y a continuación vamos a ver más ejemplos. Pero primero acabemos con esto, que tenemos el siguiente tipo, que es desgaste abrasivo de tres cuerpos. Aquí vemos claramente cómo aquí hay una partícula externa que ha interferido entre este normal deslizamiento entre dos cuerpos. Ya se debe a diversas causas, como un filtro sucio, por ejemplo, ¿no? El cual deja pasar partículas al sistema. Y entonces aquí este desgaste es más peligroso que el anterior. Este se define como que tiene un coeficiente de rozamiento mucho más alto. La fricción es mucho más alta aquí porque hay un elemento que está entrando adicionalmente. Y ya cuando ocurre este tipo de desgaste vemos rayaduras, por ejemplo, ¿no? Rayaduras claramente formadas debido al desgaste de este tercer cuerpo que estamos presenciando, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser en un cuerpo de válvula. Ya más adelante veremos mejores imágenes de referencia. Pero aquí vemos claramente las rayaduras. Estas son visibles, son fáciles de distinguir y nosotros al tacto lo podemos sentir mucho más fácil todavía, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente vemos ya el desgaste abrasivo, es simplemente entre dos cuerpos, ¿no? Vemos cómo se ocasiona un desgaste ligeramente parejo, ¿sí? Aquí estas pequeñas rayas podríamos decir que es ligeramente de tres cuerpos, pero en general coloquémoslos en ese tipo que es el desgaste abrasivo simple de dos cuerpos, ¿no? Producto del propio desgaste y avance del trabajo, ¿no? Ya que tiene mucho trabajo esta bomba hidráulica. Pero aquí lo principalmente por lo que ha sido causado este tipo de desgaste es el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada y la salida de la bomba. Como bien conocemos, en la parte de la salida ya la presión aumenta, ¿no? Entonces, debido a que aumenta la presión en este lado, va a empujar a estos engranajes hacia la parte posterior. Y es aquí justamente donde se ocasiona este desgaste, ¿no? En la parte de la base. Ahora, desgaste abrasivo de tres cuerpos. Como habíamos dicho anteriormente, se diferencia también del de dos cuerpos, porque se generan más rayas y en conjunto de patrones. Miren aquí cómo están las rayas, y se distingue claramente del simple desgaste abrasivo de dos cuerpos, ¿no? Ya que aquí ha intervenido un tercer elemento o partícula, el cual ha ayudado para que se origine todo este patrón de rayas. Ahora a continuación tenemos otro tipo de desgaste, el cual es interesante de conocer y cómo un pequeño cambio en lo anterior, en lo que era un simple desgaste abrasivo, se puede convertir en un desgaste adhesivo, ¿no? Debido a otros factores que vamos a ver a continuación. Pero primero leamos la definición. Este se produce cuando hay irregularidades en las superficies móviles y se genera un calor. Ok, aquí se genera un calor por fricción hasta que estos puntos elevados se quedan adheridos a la otra superficie, como vemos en el siguiente video de referencia. Debido a diferentes factores, uno de ellos puede ser la deficiencia de lubricación o también exceso de carga que pueda haber en ambas superficies. El constante rozamiento causa una elevación de temperatura. Esta temperatura elevada hace de que el material se funda y prácticamente se desprenda y se adhiera al otro elemento, ¿no? Aquí vemos claros ejemplos. Vemos como un efecto, como si alguien hubiera arrastrado prácticamente algo y que posiblemente hayan quedado adheridas hacia el otro elemento con el que está haciendo contacto, ¿no? Y también a distinguir algo importante aquí en ese tipo de desgastes es que está acompañado algunas veces con algunas decoloraciones, por ejemplo, ¿no? Producto de la alta temperatura alcanzada debido a la fricción. Como mencionamos, no es importante olvidar, los principales factores por lo que ocurre este tipo de desgaste podrían ser por la deficiencia de lubricación, se forma una película de aceite inadecuada y claramente por la carga excesiva que habíamos mencionado.
Aquí también tenemos otra parte, por ejemplo, que está sometida a una constante carga, una carga extrema, que es por ejemplo el cigüeñal. Y siendo más específicos en la parte de los muñones de biela, esta parte tiene que estar perfectamente lubricada. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño orificio de lubricación, y así para cada muñón. Esto tiene que estar perfectamente lubricado, porque la deficiencia de esto es si puede ser bravo la biela y los muñones de biela, y como que se suelden cuando no hay una lubricación. Por ejemplo, aquí vemos, como estamos hablando del desgaste adhesivo, aquí vemos algunos, por ejemplo aquí donde se ha desprendido un poco de material ya, producto de este tipo de desgaste, también acompañado con un poco de decoloración, un poco gris por la alta temperatura. Y aquí tenemos mejores imágenes, ahí está, donde se ha ocasionado más desgaste aún, y aquí claramente ya donde este ya está recontra desgastado, simplemente tiene que cambiarse, ¿no? El aspecto de este desgaste, claro, rayaduras irregulares, vemos rayaduras irregulares y también coloraciones negras azuladas, ¿no? Esto por lo comentado anteriormente, debido a que como es una área donde está soportando excesiva carga, fuerza, va a haber una alta temperatura, y esto causa de que a veces el material se torne de este color, ¿no? Dependiendo de los tipos de metales que estemos hablando, como también las propiedades que tengan, ¿no? Ahora es el siguiente tipo de desgaste, que es el desgaste erosivo. Este se define como una acción de impacto de partículas hacia una superficie o área localizada por medio de un fluido. Este fluido bien puede ser el aceite, como un sistema hidráulico por ejemplo, o también el aire, que veremos un poco más adelante de qué estamos hablando en específico. Aquí por ejemplo en esta tubería hidráulica las partículas continúan con su inercia cuando el flujo ya cambia de dirección, porque las partículas internamente tienen un movimiento, y a pesar que este fluido ya se detenga o cambie de dirección, las partículas continúan con su momento, y lo podemos apreciar en forma de picaduras e incluso también como debilitamiento del material, ya que este se hace más delgado debido al constante impacto de las partículas. Aquí vemos un ejemplo bien bacán del desgaste en este componente muy importante, que es el estator de un convertidor de torque. Vemos aquí a simple vista no se nota muy bien, pero si hacemos un pequeño zoom en algunos álabes que están por acá, se encuentra todo esto de aquí. Vemos como al tacto se puede sentir realmente más rugoso, esta parte más hasta incluso carcomida, y este es el efecto erosivo que se está ocasionando. Y más aparte del simple aspecto que estamos aquí tratando, cómo nosotros llegamos a la conclusión de que esto se trata de un desgaste 100% erosivo, porque bien, picaduras se pueden ocasionar por otras cosas también. Estamos seguros que es por esta causa, por el simple hecho de que el convertidor es un elemento que internamente tiene aceite, tiene puro aceite, y entonces este aceite va a estar constantemente siendo intercambiado entre los diversos, entre la turbina, bomba, estator, y simplemente va a estar haciendo contacto único con el aceite. Entonces es muy probable aquí que este aceite tenga ciertas partículas que son ajenas al sistema hidráulico, y estas son las que están ocasionando el daño. Aquí tenemos una pequeña definición también de función que tiene el convertidor de torque. El desgaste erosivo en un turbo. Como bien conocemos ustedes también, el turbo es un elemento fascinante que aprovecha la salida de estos gases de escape para justamente potenciar esa carga de oxígeno que tiene el motor, ¿no? Por medio a un eje que tiene dos turbinas en paralelo, ¿no? La parte de la turbina en la izquierda y en la derecha la parte del compresor. Pero ahora, ¿por qué estamos hablando en este tipo de desgaste erosivo, ¿no? En este tipo de piezas. Es porque al estar siendo estos álabes impactados constantemente por el humo de escape, a veces tienen ciertas partículas y pueden ocasionar algunos daños de impacto que los definimos como erosivos, que es de lo que estamos hablando. En este caso la parte de la turbina se encuentra perfectamente bien, pero aquí tenemos otra imagen en donde por ejemplo el compresor presenta un poco de desgaste erosivo, y esto lo apreciamos porque tiene una característica de bordes filosos debido al impacto de las partículas. Por ejemplo aquí vemos cómo se nota una pequeña una parte no muy definida en esta parte de aquí, en la parte final del álabe, como si hubiera sido acá picado un poco. Y esto está muy filoso, hay que tener cuidado también cuando manipulamos este tipo de partes. Y esto a pesar de que este elemento, el compresor, o sea, previamente para que pase el aire ahí, pasa por el filtro, ¿eh? O sea, de que no siempre el filtro es 100% fiable, que nos va a librar de partículas. También podemos presenciar desgaste erosivo en lo que son válvulas. Por ejemplo, esta válvula de admisión. Aquí, como bien sabemos, el aire ingresa por esta parte de acá arriba. Y entonces en esta parte vemos aquí pequeñas picaduras, ¿ok? Pequeñas picaduras. También por acá un poco de desgaste abrasivo debido al contacto de esto con la culata. Pero enfoquémonos en el desgaste erosivo. Vemos pequeñas picaduras ahí. Y esto es ocasionado por el impacto de estas partículas a alta velocidad. Y aquí también otro ejemplo, ¿no? Bueno, lo he puesto aquí en este caso para hacer otro ejemplo más. Relacionándolo con el desgaste erosivo. Pero vemos picaduras que son un poco más grandes, ¿no? Y también es muy importante no olvidar de nuestro pistón. Por ejemplo, aquí también vemos un poco de picaduras ocasionadas por el desgaste erosivo internamente que observamos en la cámara de combustión. Realmente este es un elemento muy importante porque aquí se soporta esta alta presión
y es por ello que presenciamos este tipo de desgaste aquí también, ¿no? Y bueno, para continuar tenemos el siguiente tipo de desgaste que personalmente para mí sería uno de los más chéveres e interesantes, y lo definimos de la siguiente manera. Vendría a ser el colapso o implosión de burbujas de aire dentro de un sistema hidráulico. Y en este caso estamos poniendo el ejemplo de una bombita de pistones axiales. Vemos cómo se parece este tipo de desgaste a las picaduras. Por ejemplo, aquí tenemos la parte interna de un cilindro donde se alojan estos pistoncitos y vemos aquí cómo se ocasionan picaduras. Y hasta ahora vamos a ver de cuál se trata, y es del desgaste de erosión por cavitación, ¿no? O muchas veces también llamado simplemente como cavitación. Pero ya veremos por qué. Porque la cavitación es un efecto aparte que se da en los sistemas hidráulicos, pero lo llamamos cavitación simplemente para abreviar. Pero la manera técnica y completa, llamada de manera correcta, vendría a ser la erosión por cavitación, que es por presencia de aire. Ok, por ejemplo aquí tenemos picaduras. En esta parte, en esta tapa lateral de los engranajes, que mejor dicho serían los cojinetes laterales, vemos picaduras acá y picaduras acá. Evidentemente aquí esta es la parte de entrada, esta es la parte de salida, este es el lado de presión de nuestra bomba de engranajes, que sería esto de acá, el lado de presión, ¿no? Si es que acá hay presencia de aire, estas burbujas implosionan y lo que hace daño son los mismos microchorros internamente que salen disparados debido a que revienta esta burbuja, y es lo que ocasiona esta picadura, ¿no? Y aquí un ejemplo bien claro que hemos puesto para el caso de ejemplificar lo que es la cavitación. La cavitación ocurre cuando un fluido en un sistema en un sistema hidráulico experimenta una caída de presión. Ok, caída de presión, estamos hablando de que temporalmente se daría una presión negativa, ¿no? Entonces, y dicen que esta caída de presión tiene que ser lo suficientemente grande como para formar burbujas de vapor. Se está haciendo el ejemplo de esta jeringa, ¿no? Insertando aquí un líquido que es viscoso con pequeñas burbujas de aire. Entonces aquí el pata que está acá haciendo la succión, vemos cómo se incrementa el volumen de estas burbujas, ¿no? En sí se estaría ocasionando un vacío internamente. Este vacío que luego ocasiona daños al sistema. Y para ejemplificar aún mejor, a continuación tenemos cómo es el funcionamiento normal de una bomba de engranajes y la cavitación que se genera internamente debido al propio contacto de los dientes, ¿no? De los engranajes. Pero esta de acá yo la definiré como una cavitación controlada que se da normalmente en toda bomba. Esta es la parte de entrada, el aceite rodea todo el engranaje y esta es la parte de salida. Y entonces vemos que por la misma forma del diente, cuando llega a un punto crea cierta hermeticidad y hace de que se genere una ligera depresión. Por ejemplo aquí veamos acá en esta parte de presión, y automáticamente el fluido trata de compensar esto, ¿no? Esto es algo que pasa normalmente, pero debido a que no hay burbujas de aire en la misma entrada de los engranajes, todo se va a mantener normal, ¿no? Esta es como una cavitación controlada que naturalmente podemos ver en las bombas de engranajes. Tenemos principalmente dos formas en las cuales se pueden presenciar burbujas de aire en un sistema, y esto ojo a tener en cuenta acá, que es por cavitación. Número 1 tenemos restricciones a bombas hidráulicas, por ejemplo aquí una pequeña bomba de engranajes y aquí por esta succión. En algunos casos puede haber una restricción lo cual ocasione esta cavitación. La cavitación sería esto de acá, recordemos no olvidar esto. Se genera una restricción, internamente lo que estaría ocasionando es esto: el incremento del volumen de las burbujas que internamente pueden ya encontrarse. Entonces, pero aquí un poco difícil de creer es de que esta tubería de succión, al ser tan gruesa, pueda presentar alguna restricción. Y claro, pues estamos en lo cierto, porque semejante tamaño que tiene, o sea, ¿cómo es posible que pueda bloquearse, no? Sería algo prácticamente imposible. Pero aún nada está dicho, porque esta tubería, como bien sabemos, viene del tanque hidráulico. Y este tanque hidráulico que está acá, como vemos, llega aquí para succionar el aceite, pero internamente ese tanque, previo a la conexión con succión, tiene un filtro acá, un filtro bien grande internamente. Entonces, si bien la tubería no puede estar restringida, el filtro sí puede ser el que se encuentre sucio y pueda restringir el flujo normal de aceite. Y es aquí, por ejemplo, donde puede haber cavitación. El segundo tipo donde se puede presenciar las burbujas de aire sería cuando el operador realiza maniobras violentas, o por ejemplo también realiza golpes con los implementos del equipo. Cuando operador realiza golpes, lo que se está ocasionando acá directamente en un cilindro hidráulico, se está hablando va a ser de que en este lado se genere una alta presión, ya, lo cual es normal. Pero ¿qué pasaría en este lado? Se genera una succión, ¿sí o no? Y entonces esta succión es la que probablemente causa esta cavitación. Y así también se puede ocasionar este tipo similar de efecto con operaciones bruscas también, ¿no? O violentas, ¿no? Y ahora tenemos otro tipo también en el cual se puede presenciar aire.
dentro de un sistema hidráulico y es fascinante también, que es el por aireación. Y ojo, aquí tener en cuenta, este es muy diferente a cavitación. A pesar de que en cavitación se le puede llamar a todo por un mismo nombre. Cuando hay, por ejemplo, picaduras en una bomba, siempre se le dice ya esto es por cavitación, ¿no? Pero bien puede ser causado por eso o también por el mismo efecto el otro que es aireación, que veremos a continuación, ¿no? La aireación puede ser causado por estos factores. Por ejemplo, tenemos niveles incorrectos de fluido, fugas en tubería de succión y también las altas temperaturas, ¿no? Que favorecen. Y esto se debe, bueno, aquí haciendo un acote de las altas temperaturas. Esto es porque al incrementar el calor, incrementamos el volumen de todo lo que hay internamente. Y si es que hay pequeñas burbujas de aire, estas se van a agrandar también un poco, ¿no? Entonces, hablando primeramente de niveles incorrectos de fluidos. Por ejemplo, si es que este se encuentra muy bajo, porque aquí, claro, es muy obvio, ¿no? Si es que el nivel de aceite está muy bajo, obviamente va a chupar aire la bomba. Pero también puede pasar si es que el nivel está muy alto. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es posible esto? Esto es debido a lo siguiente. O mejor dicho, aplicado a lo que son, por ejemplo, el aceite en el motor y el aceite en la transmisión, por ejemplo. Esto es porque, por ejemplo, en el motor tenemos piezas móviles que están muy cerca al aceite. Entonces, cuando uno le echa una cantidad excesiva de aceite, hay la probabilidad que el elemento móvil, que en este caso sería el cigüeñal, haga contacto con el aceite. Y al hacer contacto con el aceite va a generar una turbulencia internamente. Y esto ocasiona la formación de burbujas de aire también, directamente. Igualmente, en un sistema de transmisión, cuando hacen contacto con el aceite también ocasionan una turbulencia. Y es por ello que el nivel de aceite debe estar adecuado, ni muy alto ni tampoco muy bajo, a un nivel óptimo, que sería lo recomendado. Y luego también tenemos uno de los más comunes, que vendría a ser en el caso de fugas de tubería de succión. Por ejemplo, esta tubería de acá, si es que se ajusta deficientemente, puede estar por ejemplo, el sello internamente que tiene acá muy flojo, y simplemente va a permitir que por aquí chupe aire. Y podría ser un poco difícil, digo yo, darnos cuenta, porque como está constantemente succionando la bomba, no veremos incluso cómo chorrea el aceite, no se va a ver mucho eso, y por eso debemos ajustarlo bien. Pero también no debemos tampoco pasarnos del torque indicado, porque si es que se ajusta mucho, y esto por ejemplo algo que pasó hace un tiempo atrás en mi trabajo, se puede llegar a rajar esta parte y ahí pucha es peor, se encontraría dañado, y esta parte fracturada, y también igual por esa fractura puede succionar aire. Hemos llegado nuevamente a ver más ejemplos de esto para tenerlo bien claro en la erosión por cavitación. Ok, recordemos el concepto. Y aquí ahora tenemos una placa de válvula. El pistón succiona toda esta parte de acá, el aceite, y aquí comienza a hacer la compresión, ¿no? Le comienza a cargar con presión el aceite. Hasta ahí chévere. Y ahora vemos aquí qué ha pasado. Esto es una erosión por cavitación. Han implosionado las burbujas que se encontraban acá. Y viendo según la teoría que nos ha indicado, esto ocurre, la cavitación, que es la implosión de estas burbujas, cuando hay cuando hay cambios bruscos en la presión. Por ejemplo, estábamos hablando que este es el lado de succión y este es el lado de presión ya del aceite, o la descarga, perdón. Entonces aquí comienza a succionar el aceite, y aquí cuando comienza a compresionar, vemos aquí justo acá, en este lado donde sale el cambio brutal, el cambio brusco de presión. Entonces comienza acá a hacer presión este pistoncito, y acá comienza la descarga. Ok, entonces aquí justamente en este lado es donde se ha presenciado hasta acá las picaduras que tenemos aquí. Y aquí hay que tenerle en cuenta, miren cómo se nota, cómo es el aspecto de la superficie que están dejando, ¿no? Son picaduras que una vez comienzan en un lado, ahí ya se comienza a hacer más hueco el material ya. Ok, son bien localizadas. Aquí 1, 2, 3, 4 picaduras que son bien pronunciadas, podemos ver. Ok, aquí un video de animación para ver cómo es la implosión de estas burbujas. Ok, comienza un desgaste de a poco hasta que después se va desprendiendo el material completamente. Bueno, hasta la próxima, continuamos en un próximo video para los siguientes tipos. Chao.